Bienvenidos estudiantes de séptimo año básico. Para el video de hoy vamos a ver qué es la proporcionalidad directa, ¿ya? Ustedes bien saben que una proporción es la igualdad entre dos razones. Eso quiere decir que una proporción hablamos de una relación que existe entre dos cantidades o dos variables, ¿ya? En este caso, entonces, la proporcionalidad directa apunta a que cuando una variable va en aumento, la otra también lo hará. O si una variable va disminuyendo, la otra también va a disminuir, ¿ya? Entonces aquí les dejé un ejemplo sencillo, cotidiano. Obviamente los valores quizás no son los mismos, que los vamos a ver después. Entonces, dice así la siguiente oración. Un taxista cobra 400 pesos por cada 500 metros recorridos, ¿sí? Entonces acá yo les dibujé una tablita, que la intención de esta tabla es que la podamos completar, ¿ya? Hay dos formas de poder completar esta tabla. La primera forma es establecer estos mismos valores en una proporción, ¿ya? Recuerdan, la proporción es una fracción igual a otra fracción, que recuerden que son las razones. Entonces acá voy a hacer de la siguiente manera. 500, que es la cantidad de metros a recorrer, es a 400, que es lo que uno paga por cada 500 metros, ¿cierto? Y eso va a ser igual. Yo en este caso quiero saber cuánto voy a pagar si recorro 1000 metros en este taxi, ¿ya? Entonces de esta manera digo, 1000 es a, en este caso, el valor que no conozco, y recuerden que en este caso puedo utilizar cualquier letra del abecedario para reflejar esta incógnita. Yo en este caso voy a usar la letra A, y para encontrar el que vamos a hacer a continuación, le vamos a asignar la letra B, ¿ya? Entonces en este caso, A va a ser nuestra incógnita, ¿sí? Y estableciendo la proporción, puedo aplicar entonces la regla de 3. Regla de 3 me dice, la incógnita va a ser igual a la multiplicación de los valores que estén cruzados, opuestos, que se conocen, en este caso 400 con 1000, 400 multiplicado por 1000, y eso va a ser dividido por el opuesto a la incógnita, en este caso el opuesto a, que sería 500. Y así me queda esta expresión en donde yo puedo simplificar antes de multiplicar y dividir. Entonces, aquí lo que me conviene hacer es lo siguiente. Simplifico los ceros de 5. Recuerden que al simplificar estos ceros estamos simplificando en realidad por decenas. Un cero de abajo con un cero de arriba, un cero de abajo con un cero de arriba. Y así me queda que A va a ser igual a 400 por 10 dividido en 5. Ahora, queda mucho más sencillo si yo simplifico 10 con 5, y esos dos lo escribo acá arriba. A va a ser igual 10 dividido 5, esos dos, me queda el 400 normal, multiplicado por 2, y finalmente resuelvo la multiplicación y me queda 400 por 2 igual a 800. Y así el valor que encontré de A corresponde a 800, que es en realidad lo que voy a pagar si en el taxi recorro 1000 metros, ¿ya? Muy bien. Existen ocasiones en donde no es necesario hacer la proporción, porque simplemente observando la tabla puedo darme cuenta que los valores van en aumento al doble, al triple, al cuádruple, etc. O incluso la misma mitad o la cuarta parte. En este caso, como puedo ver aquí, x metros, que corresponde a la variable x, sería entonces 1000 el doble de 500. Entonces así, si 1000 es el doble de 500, acá tendría que buscar el doble de 400, que en ese caso sería 800, ¿ya? Recuerden también que en la proporción directa, la proporcionalidad directa, relacionan dos variables, y estas dos variables, una va a depender de la otra. Por ese tal motivo, vamos a mencionar que una variable va a ser dependiente y la otra va a ser independiente, ¿sí? En este caso, tengo que mi variable dependiente va a ser
el dinero, porque el dinero que voy a pagar va a depender de la cantidad de metros que yo recorra en el taxi, ¿ya? Entonces es importante también que ustedes logren identificar estas variables, que se hace de esta manera, ¿ya? Muy bien. Para encontrar entonces el otro valor que no conozco de la tabla, voy a hacer la misma proporción, porque en este caso 2500 no es el doble o el triple o alguna otra cantidad de 400. Entonces en este caso tendría que ocupar la proporción. Para establecer la proporción en este caso, puedo utilizar los mismos valores iniciales o los que ya encontré, pero yo voy a preferir usar los valores de acá. Entonces digo, 500 metros es a 400 pesos, tal como X metros, que no conozco, o sea, aquí en este caso les dije que iba a poner B, es a 2500 pesos. Y así me queda nuevamente una proporción en donde yo puedo utilizar la regla de 3 para encontrar el valor que me falta. Entonces B va a ser igual a los valores opuestos cruzados, que sería 500 por 2500 dividido en 400, que es el opuesto a la incógnita. Nuevamente puedo utilizar simplificación por ceros, que aquí me conviene hacer simplificar los de acá, y la expresión me va a quedar 500 por 25 dividido en 4. ¿Sí? Bien, ahora yo puedo simplificar, y obviamente mucho más fácil, el 500 con el 4, ya que nos va a dar un número exacto. Voy a seguir acá arriba. Sabemos que 500 dividido en 4 es igual a 125. Y me queda entonces 125 por 25. Resolvemos esa multiplicación aparte y finalmente nos va a dar que B, o los metros que recorre el taxi, sabiendo que se pagan 2500, va a ser igual a 3125 metros. La segunda forma para realizar estos cálculos es utilizando la expresión que relaciona a la variable X con la variable Y, ¿ya? Ustedes saben entonces que para esa expresión tenemos que buscar una constante. La expresión es la siguiente. La variable Y, que es la dependiente y depende de X, va a ser igual a la constante de proporcionalidad, que le llamamos K, multiplicado por el valor de X en este caso, ¿ya? X, que es la variable independiente. Entonces, para encontrar la constante de proporcionalidad, ustedes ya saben que tenemos que dividir o realizar la razón, ¿cierto?, de la variable dependiente dividido la variable independiente. Entonces, en este caso, la variable dependiente, la inicial que tengo acá, sería 400 dividido en 500. ¿Sí? Así me queda entonces la razón, o la constante. Así puedo encontrar la constante, 400 dividido 500. Estos valores yo los puedo simplificar y me queda finalmente 4 dividido en 5, o 4 quintos, que es una fracción, ¿sí? Entonces la constante yo la puedo dejar expresada como una fracción o un número decimal. Entonces la constante yo la puedo dejar expresada como la fracción 4 quintos, o resuelvo la división de esa fracción, 4 dividido 5, y eso me da un total de 0,8. Ahora ustedes eligen con qué les conviene trabajar mejor, o trabajamos con la fracción o el decimal. Yo en este caso voy a utilizar la fracción que me acomoda más. Ahí depende de ustedes qué es lo que van a ocupar para reemplazar la constante. Entonces ya sabemos que K es igual a 4 quintos, o también igual a 0,8. Vamos a encontrar cuánto es lo que uno debe pagar en este taxi si recorre 1000 metros utilizando esta fórmula. Entonces, Y, que es el valor que quiero encontrar, en este caso la variable dependiente, va a ser igual a la constante, y yo voy a utilizar fracción, como les dije, 4 quintos, multiplicado
por la variable x en ese punto, que en este caso sería 1000. Y así resuelvo esta multiplicación de una fracción con un número natural. Recuerden que puedo multiplicar el numerador con el número natural y después dividirlo por 5, o dividir el número natural con 5 y después multiplicarlo por 4 en este caso. Y entonces ahí depende de lo que ustedes quieran hacer primero. Yo voy a hacer la simplificación. 1000 dividido 5, y eso me da un total de 200. Entonces me va a quedar 4 por 200. Y eso me va a dar un total de 800. ¿800 qué? 800 pesos por cada 1000 metros recorridos. ¿Ya? Llegamos al mismo resultado de una manera distinta y entonces está correcto. Ahora, para encontrar el valor en metros, sabiendo que yo pago 2.500 en este mismo taxi y quiero saber cuánto recorrí, debo utilizar la misma expresión, pero esta expresión yo la voy a cambiar por la siguiente. Vamos a dejar la expresión para poder encontrar el valor de la variable independiente x. Eso es lo mismo que decir x igual a y dividido en k. ¿Ya? Bien. Entonces ahora, como ya tengo esa misma expresión que relaciona a las dos variables en la proporcionalidad directa, en este caso vamos a buscar cuánto vale x, que es lo que nos están pidiendo. ¿Cuánto recorre el taxi sabiendo que pagamos 2.500 pesos? Bien, entonces tenemos que x va a ser igual, la que no conocemos, y, que en este caso sería 2.500 dividido en la fracción 4/5. ¿Sí? Bien, vamos a borrar acá. Cuando tengo una fracción sobre otra, yo la puedo expresar de la siguiente manera para poder resolverlo. Así. 2.500 dividido en 4/5. Ahora recuerden que cuando tengo división de fracciones, la división de fracciones yo la paso a una multiplicación siempre y cuando la fracción a la derecha yo la invierta, ¿cierto? Entonces me va a quedar así. 2.500 por 5, pasa arriba el 5, 4 pasa para abajo. ¿Sí? Bien, ahora me va a quedar x igual, y en este caso puedo 2.500 multiplicarlo con 5 y después dividirlo por 4, o 2.500 dividirlo por 4 y después multiplicarlo por 5. Yo voy a hacer esto, simplificar. 2.500 dividido en 4 es igual a 625. Y 625 por 5 nos da un total de 3.125. Por lo tanto, cada vez que yo en este taxi pague 2.500 pesos es porque el taxi recorrió un total de 3.125 metros. Bien, chiquillos, eso es todo por hoy. Espero que les sirva, que lo entiendan. Y recuerden en los comentarios preguntar cualquier cosa que les haya quedado con la duda o cosas por el estilo, ¿ya? Que estén muy bien, cuídense harto y nos vemos la próxima semana.